hay una victoria póstuma de Néstor Kirchner que pasará un largo tiempo histórico, y será recordada como tal, como una victoria póstuma de Néstor Kirchner. Todos sabíamos, porque lo hemos ido palpitando en las asambleas, en comentarios, que los escribas del poder, que los gurúes, que los alcahuetes pronosticaban para la segunda vuelta del 2011 la derrota de Kirchner. Y en realidad todos estos tipos deseaban fervientemente nuestra imaginaron que habría de ser esta muerte. Imaginaban otra muerte. Imaginaban la de un tipo exangüe, convertido tras la segunda vuelta en un tipo derrotado, apenas constituido como jefe de la oposición, y de hecho, el viva el cáncer tenía ahora, en estos años de Kirchner, en esta época que él abrió a partir del 2003, esa sombra ominosa de la muerte, pero de un cadáver político se trataba. Bueno, no. Algo extraño ocurrió. Algo extraño ocurrió. Mientras muchos otros alentaban en las sombras ocupar en el 2011 el trono, mientras otros ya afinaban la punta del lápiz para ver de qué manera habría de funcionar la ingeniería electoral, y otros, desde luego, ya empezaban a acomodar los porotos para esa puja de fuerzas en la cual se definen las candidaturas, Néstor Kirchner, siguiendo tal vez la enseñanza de Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar, aquel que le dijo: si no inventamos, erramos, volvió a inventar. Volvió a inventar. Inventó una muerte a la altura de la vida que había vivido. Inventó una muerte militante. Llegado, lo pudimos ver en las calles y en las plazas, ¿no? Conozco mucha gente, alguna muy próxima, que durante estos años no tenía absolutamente ningún punto de contacto, ni con el gobierno de Néstor, ni con el gobierno de Cristina. Es más, por una cuestión de respeto por esto de las cercanías y las intimidades, se negaban a hablar, por lo menos en mi presencia, del gobierno de Néstor y de Cristina. Y sin embargo, los vi en la plaza. Asombroso, los vi en la plaza. Y algunos de ellos y de ellas desfilaron adelante del féretro. Yo creo que en esa invención póstuma de Néstor Kirchner estaba la sapiencia de que hay un pueblo que lo habían intuido seguramente antes del Bicentenario. Ustedes recordarán, yo dije públicamente que me autocriticaba de haber pensado que la conmemoración del Bicentenario iba a ser una suerte de Zambódromo, que la avenida 9 de Julio iba a ser lo más parecido a la avenida Marqués de Sapucaí en Río de Janeiro. Fui uno de los tantos, de los miles, de los millones, que no atinamos a imaginar que aquella celebración del Bicentenario iba a convocar a 6 millones de compatriotas. Y yo mismo me sorprendí cuando, al son de la fanfarria de granaderos, canté la marcha de San Lorenzo, en la esquina de Diagonal Norte y Florida.
y me emocioné y lloré cantando la marcha de San Lorenzo. Bueno, yo creo que este tipo había podido imaginar esa escena mucho antes que cualquiera de nosotros. Y fue tan potente esta imaginación que el día que se muere, en el momento en que está ocurriendo el censo, un censo que había sido torpedeado por las derechas, el fantasma de la inseguridad, todos lo sabemos, bueno, ese censo sonó como un violín. Ustedes vieron que la ciudad estaba paralizada, que todo el mundo esperaba al censista o a la censista en sus casas, y en medio ocurre la noticia, se da la noticia de la muerte de Néstor. El censo funcionó, hubo una aquiescencia de la ciudadanía para convertir a ese censo en una manifestación de responsabilidad ciudadana. Algo increíble, absolutamente increíble. Yo creo que hay un punto de contacto entre la conmemoración del Bicentenario y esta responsabilidad ciudadana que se expresó el día del censo, casualmente el día de la muerte de Néstor Kirchner. Y luego lo otro, la necesidad de ir a la calle. A todos ustedes les habrá pasado, estoy seguro, mensajes de texto, correos, llamados telefónicos, vamos a la calle, vamos a la plaza. Es verdad, ahí había dolor, ahí había bronca, ahí nadie le esquivaba al bulto, nadie corría el cuerpo ante el abrazo o la lágrima del compañero, de la compañera o el amigo. Era bueno abrazarse y llorar en medio de la plaza y en medio de la calle. Pero creo que ocurrió otra cosa. Y esta vez Carta lo pudo prever. Está en ese cartel. Las exequias de Néstor Kirchner se convirtieron en la proclamación popular de la candidatura de Cristina para el año próximo. Quiero decir, hay una diferencia entre la conmemoración del Bicentenario, la respuesta ciudadana al censo y lo que ocurrió estos días en la plaza. Cuando el pueblo del que formamos parte decidió acudir a las calles y a las plazas, esta vez lo hizo en tren de disputa. Sabía que tenía que espantar a las aves de carroña que rápidamente querían posarse sobre el cadáver aún tibio de Néstor Kirchner. Es por eso que no vimos algunos carteles. Es por eso que no vimos a determinados personajes tan acostumbrados a aparecer en estas circunstancias. Lo que vimos fue pueblo puro. En la mayoría de los casos no acudió organizado, que la única fila que respetaba era la del ingreso a la Casa de Gobierno. Y aún así lo hizo con el desparpajo y con la irreverencia que es el signo de esta época, porque esos fueron los atributos de Néstor Kirchner. Este tipo fue irreverente frente a los poderosos. No era porque andaba de mocasines, no era porque andaba con el saco cruzado desabotonado, no era porque era torpe y se chocaba con la cámara de un fotógrafo el día que asumió la presidencia de la Nación. Fue irreverente, fue insolente con el poder, porque como dijo Mari, supo desde el primer momento que su gestión solo tenía sentido si asumía que podía reabrir una época histórica que en diciembre del 2001 apenas si se había insinuado. Por eso fue irreverente, por eso no le temió al poder, por eso sin convocarnos, porque ya estaba muerto, nos convocó. Y lo que hicimos al llegar a la plaza fue adoptar su propia irreverencia. Quienes tuvieron la oportunidad de asistir a las exequias de Perón o aún a las de Alfonsín, habrán recordado a un pueblo dolido, sumido en la consternación, silencioso y prolijo. Esta vez no. Esta vez no. Esta vez este pueblo se lo cobró a Mañeto, se lo cobró al diario Clarín, se lo cobró a Macri, se los cobró a los agrogarcas, se los cobró a sus enemigos más acérrimos y se lo gritó en la cara.
a un nuevo escenario que en todo caso no hace más que redoblar o hacer más pesada la responsabilidad que tenemos. Y no me refiero únicamente a la responsabilidad que tenemos como espacio carta abierta. Me refiero centralmente a la responsabilidad que hemos asumido en la plaza, al ponernos codo a codo con nuestros compañeros y compañeras. Yo tengo la experiencia y quisiera transmitirla. Hace un rato María José Lubertino dijo, estaba Micheli de la otra CTA. En el lugar que nos habíamos convocado, los de la Central de los Trabajadores de la Argentina, sin saberlo, era el mismo lugar en el que se habían convocado los compañeros de la CGT. Entonces, por se constituyera, se armara en la Avenida de Mayo. Y ocurrió una cosa asombrosa. Bueno, los de la CTA aplaudimos y los camioneros aplaudieron a los de la CTA. No hubo una sola pelea, no hubo un solo empujón, no hubo ninguna primereada para poner esta o aquella bandera adelante de nada. Ahí primó, y discúlpenme el concepto antiguo, la conciencia de clase. Ahí nos reconocimos como laburantes en la calle, sea cual fuere el chaleco o la bandera que lleváramos puesta. Es verdad, ninguno de nosotros renunciaría en ese momento a su propia historia. Ninguno de nosotros renunciaría a la organización de la que forma parte. Y sin embargo, marchamos juntos a la Plaza de Mayo, y yo creo que en ese momento algo ocurrió, por lo menos es lo que quiero transmitir ahora. Tengo la sensación que ninguna de las organizaciones populares, absolutamente ninguna, habrá de permanecer indiferente a este momento histórico. La sola evidencia de que millares y millares de hombres y mujeres acudieron espontáneamente a la plaza para despedir a Néstor, para rodear a Cristina, ha de ser un llamado de atención para todas y cada una de nuestras organizaciones populares. Las vocaciones aparatistas, las primereadas, ciertos manejos autoritarios, el burocratismo que aún nos inunda, las prepeadas, bueno, todo eso necesariamente va a tener que cederle paso a la evidencia de que un pueblo, sin que absolutamente ninguna dirección orgánica lo convocara, fue a despedir a su líder reconociéndolo como tal y a plantear de que su única representación exclusiva y excluyente para el 2011 es Cristina Fernández de Kirchner. Es un momento muy alto de la conciencia popular. Es un momento realmente muy alto. Y sin embargo todos sabemos, absolutamente todos, estoy seguro, sea cual fuere nuestra biografía, que es necesario amalgamar esa conciencia, convertirla en organización, en fuerza actuante, en que sea un instrumento para la ofensiva política. No será simplemente la ofensiva política ganar en la primera vuelta, porque creo yo, estoy seguro ustedes también, si hoy tuviéramos que ir a votar, ganamos cómodamente en la primera vuelta. Pero esa victoria hay que construirla, y lo que es más grave aún en términos estratégicos, es imprescindible defenderla, sostenerla en el tiempo, sopesarla en relación a lo que de futuro en ella se juega. Y entonces creo yo que tendríamos que hacer todos los esfuerzos que estuvieran a nuestro alcance para que la actividad de Carta Abierta, la actividad de las organizaciones a las que pertenezcamos, en fin, todo aquello que nos une en el cuerpo a cuerpo, en el día a día, sea un reaseguro para la victoria del 2011. Creo que ese es el legado de Néstor Kirchner.